Las 9:43. Seguimos adelante con el programa y estamos ahora comunicados con el doctor Mauricio Tomasino, que es el jefe de la bancada de Unidos por Bragado, uno de los bloques que forma parte de lo que antes era el espacio Juntos, ¿no? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Marcelo, buen día para la audiencia. Bueno, te llamamos porque así como lo estamos haciendo con distintos referentes, ¿no? Los jefes de las bancadas, queremos saber cuál es tu opinión acerca de la rendición de cuentas 2024, que ya ha sido estudiada. Tenemos entendido que incluso han recibido respuesta de muchas de las preguntas que han hecho y bueno, ya hoy es el momento de votar, ¿no? Sí. Marcelo, tengo un poquito de retorno, no sé si lo podemos ver. ¿Más alto el retorno necesitas? Ahí está perfecto. Ahí está perfecto, ahora sí. Ahora sí. Genial, Contame gracias. cuál es tu opinión sobre la rendición, a ver. Bueno, la rendición de cuentas es una breve introducción para la gente que está escuchando. Es uno de los dos momentos más trascendentales, si se quiere, dentro de la vida del Consejo Deliberante. Uno es el presupuesto y el otro la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es cómo se gastó o cómo se utilizaron los recursos que se habían presupuestado en el ejercicio, ¿no? Estamos hablando de la rendición de cuentas sobre el año 2024, de un presupuesto que se hizo en el 2023. Lo que nosotros evaluamos como concejales es no solo la cuestión técnica, en cuanto a las cuestiones contables, administrativas, legales, sino también una mirada política sobre esa utilización de los recursos. Desde nuestro lugar, lo que vemos en esta rendición, que es justamente lo que transcurrió durante el año 2024, son dos cosas. En primer lugar, lo que vemos reflejado es el desastre económico que dejó Alberto Fernández y Sergio Massa. Esto creo que es lo que se evidencia en los números, es lo que se evidencia en la primer mirada que hacemos sobre esta rendición de cuentas, que ha impactado indudablemente no solo en el país, sino en los municipios, en particular en el nuestro, que es lo que nos convoca. Una inflación que dejaron de 211 puntos, un dólar que creció en niveles insospechados, baja de reservas, riesgo país elevadísimo. Eso obviamente que traducido a la escena local genera descalabros insospechados, ¿no? Porque sí está claro que se hizo un presupuesto con bueno, de todos modos se hizo, sí, en un momento donde ya estaba transitándose esas consecuencias, ¿no? Diciembre del año 2023, uno de los meses de mayor inflación de la historia de nuestro país. Entonces, sí, todo lo que generó esa ola de la crisis es lo que se ve reflejado en el presupuesto. Un presupuesto que se estimaba en 14.000 millones y terminó siendo una ejecución de 24.000 millones. O sea, casi, no digo que es duplicado, pero sí. Y eso se debe, sin duda, a que justamente por la inflación, que también quiero decirlo, el secretario de Hacienda, cuando estuvo en la presentación de esta rendición en el Consejo Deliberante, lo festejaba como si fuera algo positivo, que iba a haber más ingresos. Creo que todavía es no hacerse cargo justamente de las políticas que nos llevaron a este lugar, ¿no? Claro. Al país. Hubo más ingresos, pero también los gastos fueron más altos porque las cosas subieron, evidentemente. Pero Mauricio, enfoquémonos en lo local, más allá de lo nacional, ¿no? Que obviamente es el contexto, pero en lo local, ¿cómo se hicieron los gastos? ¿Qué visión tienen ustedes? Claro, bueno, sin duda, pero por eso creo que es importante contextualizarlo para poder después ir a lo local, y creo que ahí es donde también se refleja que en ese contexto inflacionario, en ese contexto de mayores gastos y de mayores ingresos, lo que nosotros también vemos es la inoperancia o incapacidad que ha tenido este gobierno para llevar adelante esa situación. Quiero puntualizar también en un aspecto macro cuál ha sido la decisión de este gobierno respecto de toda esa situación. Lo he dicho en muchas oportunidades que este gobierno priorizó tener un control sobre la economía del municipio por sobre las acciones que tiene que hacer un gobierno municipal.
¿A qué me refiero con esto? Lo dije, esto creo que ha salido en este medio. El gobierno priorizó tener los números internamente, los números claros, pero con una especulación financiera. ¿Qué digo con esto? 3.000 millones de pesos guardados en el banco generando intereses. 3.000 millones de pesos son casi, lo hemos dicho en su momento, casi el salario de 4 meses de trabajadores municipales. Lo conservaron generando intereses, generando réditos que nos hablan de dos cosas, y por eso quiero explicar cuando hablo de la incapacidad del gobierno, que es algo que nos preocupa demasiado. Es si el gobierno tiene como objetivo, tiene como filosofía creer que tener dinero en el banco es tener una buena administración, es una preocupación. Pero si además el dinero lo tiene en el banco porque no sabe qué hacer con la plata, es muy alarmante. Y vemos, después lo hemos visto a lo largo del año, como por ejemplo en el fondo educativo hubo una subejecución bastante alta de todo. Vos sabés, Marcelo, que el 40% de lo recaudado se tiene que volcar a infraestructura escolar y no se hizo. Era septiembre y había una subejecución o una ejecución, si queremos, de casi el 20% de lo que tenían que ejecutar. O sea, terminó solo el año, 20% del total que tenían disponible para ese destino. para septiembre. Y hoy estamos en mayo, por ejemplo, digo, volviendo a cómo estas cosas se ven reflejadas, estamos en mayo y todavía no se gastó lo que quedó ahorrado, porque cuando era 31 de diciembre tenían 290 millones de pesos en un fondo común de inversión. ¿Y esto qué refleja? Refleja que... Perdón, ¿con la plata del fondo educativo? ¿Eso decís? Con la plata del fondo educativo tienen un fondo común de inversión ahorrado en el banco, generando intereses, o sea, no haciendo las cosas que tendría que hacer el gobierno en materia educativa, guardada en el banco. Terminó el ejercicio total con un superávit de casi 1.000 millones de pesos, o sea, plata ahorrada también, que la tienen ahorrada todavía, de 1.000 millones de pesos. Y esto, sin duda, que en su momento, y esto quiero hacer un repaso, estas mismas personas, este intendente, secretario de Hacienda, la concejal Los Pise, el concejal Marini, en su momento se alarmaban cuando el gobierno anterior había tenido un déficit, un superávit de, creo que eran 66 millones de pesos, que eran lo necesario para pagar las cuentas, los consumos habituales, los primeros días de enero, y hoy festejan tener ahorrados en el banco, guardados 1.000 millones de pesos. Esto sin duda que también refleja que, por ejemplo, lo que vemos en la rendición de cuentas, las viviendas que habían prometido hacer, que están presupuestadas, no me acuerdo cuántas viviendas eran, pero que al día de hoy no se hizo ninguna. De lo presupuestado para el parque industrial, la revolución que íbamos a tener de inversores, porque se iba a invertir un montón de plata en el parque industrial, no ocurrió. El eslogan de campaña no ocurrió, no vino nadie, no se está generando trabajo genuino en el parque industrial, ni en ningún otro punto en donde el gobierno municipal tenga incidencia. 300 millones de pesos aproximadamente de ingresos por la venta de terrenos y demás, y solo tenemos una inversión de casi 20 millones de pesos. Hay números que son muy elocuentes, que se ven en la rendición de cuentas y que nos ponen en alarma, ¿no? Porque con tantos ingresos más, tener estas situaciones donde, por ejemplo, como te decía recién, en el fondo educativo tenemos la plata guardada en el banco con todas las necesidades que tenemos hoy. Estamos en junio casi y todavía no empezaron las obras de este año, con la plata guardada en el banco, con las necesidades que tenemos, que sabemos que son cotidianas. Las escuelas tienen sus necesidades, sobre todo que se ven reflejadas en días como hoy de tantísimo frío, donde hay estufas que no funcionan, techos que no se hicieron, aberturas que no se cambiaron.
y demás. Pero también vemos en esta rendición de cuentas, se refleja todo lo que vimos durante el año también, desde el Consejo Deliberante, por ejemplo, la cuestión del estacionamiento medido, creo que un tema que sigue siendo discutible si era eficiente o no la medida, pero más allá de eso, bueno, estamos presentando un proyecto en los próximos días para que nos expliquen, porque no está en la rendición de cuentas, qué hicieron con la plata de todos los vecinos que pusieron plata en el sistema de estacionamiento medido para poder utilizarlo y nunca se la devolvieron. Todos los que teníamos la aplicación cargábamos crédito. Bueno, esa plata nunca se devolvió. El crédito que quedó cuando dejó de funcionar el sistema, ¿a eso te referís? Exacto. Porque a todos Sí, nos quedó sí, un poquito, un resto, digamos. Bueno, esa plata que es de uno, digo, tuya o de cualquier vecino, nunca fue de vuelta, no está en la rendición de cuentas, no vemos nada. Esas son las cosas que se ven. Se ven, por ejemplo, una cuestión que nosotros denunciamos en su momento, que era algo que sí nos preocupa porque entendemos que va a tener consecuencias judiciales en breve, que es el tema de la causa de los seguros, en donde nosotros comentábamos que a principio de año hubo un cambio en quien hace la intermediación, de una persona que tenía claro, el broker. de Bragado, claro, el broker, que el nuevo broker desde marzo del año pasado es Levelar. Esto lo vemos sí en la rendición. Levelar, que es esa empresa que está cuestionada, apuntada incluso por la justicia, en donde está imputado el expresidente Alberto Fernández por los desvíos de las comisiones, una cuestión claramente entendemos que se va a resolver de esa forma, entendiendo que había un sistema corrupto de distribución de los fondos públicos, ¿no? Esto es todo lo que vemos en la rendición. Vemos por ejemplo, la situación del SAMO, que fue tan anunciado con tanto éxito que íbamos a tener en la recaudación de las obras sociales, de las prepagas. Y lo que vemos un acuerdo que se hizo con una entidad para que se ocupe de cobrar a las obras sociales todo lo que se atiende en el hospital, ¿no? De los afiliados. Exacto, y lo que vemos, ahora no tengo los números a mano, pero cifras mínimas de lo que se esperaba a lo que se recaudó, lo cual pone de manifiesto también en un contexto en el que la situación de IOMA sigue siendo una situación sin resolverse. Venimos hace ya varios meses con esta cuestión de los servicios que están prestándose de forma bastante precaria, lo cual también hace que el hospital tenga que reforzar muchísimo de sus servicios por esta situación que sí nos preocupa, y esto es una cuestión que también en la mirada macro, un gobierno provincial que no termina de resolver una situación, un gobernador que no termina de resolver esta situación sanitaria a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Situaciones que también se reflejan después, digo, esta situación que sí voy a lo macro porque es lo que nos termina afectando a nivel local, por ejemplo, el tema de la seguridad, en donde el municipio cada vez se tiene que hacer cargo más de los gastos que le insume a la policía, que es provincial, la reparación de los vehículos, el proveerle combustible. Como pasaba antes, hace años que pasa esto. Como pasaba antes, pero que sigue siendo y cada vez peor, porque incluso el gobierno provincial, al no tener presupuesto, sigue prorrogando y sigue enviando el mismo dinero que enviaba antes, claro, con algún ajuste, Mauricio, obviamente. Entonces, obviamente no van a acompañar la rendición de cuentas. No, desde ya que no, entendemos que más allá de las cuestiones, digo, técnicas que en principio la cuestión de la legalidad entendemos que es correcta, pero hay todos estos aspectos que entendemos que también en esto, ayer le escuchaba a la doctora Geliti comentando sobre estas reasignaciones de partidas, que bueno, obviamente para poder hacer todas las cosas que el gobierno sí quiere hacer, le saca a otros, y esto sí es técnico, digo, saco de viviendas, tenía presupuestado, no me acuerdo si eran 450 millones, y esos 450 millones que no uso, se los doy a otra área, se los doy Pero a eso pasa siempre
De hecho, ustedes No, también está han bien. tenido presupuestadas viviendas que no han construido finalmente en algunos No, claro, presupuestos. está bien. Bueno, pero por eso y por eso muchas veces se han rechazado de parte de la oposición eh, rendiciones de cuenta entendiendo estas situaciones. Lo que digo, y por eso lo pongo con mayor énfasis, este gobierno o este intendente vino a decir lo fácil que era hacer vivienda, y vemos que no es tan fácil, por eso no se hacían muchas veces. No es tan fácil hacer un montón de obras que uno muchas veces tiene pensado, y en este caso, sí lo que nosotros estamos reflejando, digo, si era tan fácil, ¿por qué no lo hicieron? Y esto sí habla de inoperancia, digo, porque los fondos sí estaban, porque los fondos sí se pusieron, por ejemplo, en el polideportivo y no en viviendas. ¿Cuántas viviendas podrían haber hecho con la plata el polideportivo? Entonces, la falta de coherencia o la Pero incongruencia que tiene está este bien, gobierno. pero Mauricio, ¿a vos no te parece que hay que avanzar con el polideportivo? De hecho, Vicente Gatica avanzó un poco más, digamos, o todos los gobiernos pusieron algo, más o Marcelo, a mí me menos. parece que hay que avanzar. Hay que avanzar con todo, claramente, pero uno después elige con qué avanza cuando el dinero que tiene eh, no le alcanza. Por ejemplo, otra de las cosas que vemos en la rendición de cuentas, el gasto en personal, la incidencia que tiene el gasto en personal ha bajado. ¿Qué significa esto? Que lo hemos visto a lo largo del año, cómo este gobierno eh, ha hecho las paritarias con los trabajadores municipales, con bonos, lo cual hace que, en primer lugar, sabemos que el bono no va al básico, por lo cual son menos aportes, se perjudica a los jubilados, porque esos bonos no llegan, y ese ahorro, digo, porque parto de la base del 200% de inflación que dejó Alberto Fernández, cómo este gobierno no se ha ocupado de recomponer los índices inflacionarios que dejó su propio presidente. Bueno, Entonces, Mauricio, seguramente será esta noche un momento de mucho debate. Va a ser larga la sesión, me imagino, porque cada uno va a decir lo suyo y tienen mucho seguramente por decir, ¿eh? todos tenemos mucho por decir. Sí, desde ya que, como me preguntaba recién, la posición de nuestro bloque es la de Está rechazar la bien. rendición de cuentas, con la crítica razonable y siempre con el ánimo de poder construir entre todos, porque es lo que también nuestra misión, poder construir mejores consensos para mejores políticas. Bueno, muchas gracias por la entrevista, ¿eh? Gracias, Marcelo. Un abrazo Bien. grande.